Bienvenidos a Bolívar Cultural. Hoy día vamos a tratar sobre el tema de las variedades lingüísticas. Analizaremos sus conceptos, vamos a identificar el tipo de cada tipo de variedad y nos enfocaremos más en la variedad adquisicional, ya que nos ha tocado ir al Parque de Kennedy. Vamos a ver cada miembro de cada tipo de cultura aproximadamente, distintas formas de hablar, distintos tipos de interacción, y vamos a analizar los rasgos, el modo como manifiestan esos rasgos lingüísticos. Una variedad lingüística es una forma de hablar, es una forma de lengua natural específica que presenta rasgos lingüísticos que sirven para emplearse en una determinada comunidad. Estas se emplean para distinguir la forma de hablar de cada una de las lenguas, ya que de por sí estas no presentan una forma de hablar idéntica y se puede diferenciar de 4 tipos, las cuales son las siguientes. Están las sociales, las adquisicionales, las geográficas y las situacionales. Las variedades sociales son aquellas que son empleadas para distinguir la forma de hablar en una sociedad en específico. Pero se supone que el individuo integra la sociedad. ¿De qué manera? De diferentes categorías. A medida que el individuo va creciendo, va adquiriendo distintos modos de lenguaje. En la infancia, la pubertad, la adolescencia, la adultez y hasta la vejez en sí. Pero en la adultez ya se ha formado el individuo, por lo que habla de una manera distinta. En cada una de estas etapas, nosotros hablamos de distintas maneras. Mayormente suele ser así. Y es por ello que la variedad social sirve para distinguir cómo habla el individuo de acuerdo con su edad o de acuerdo con su madurez. A diferencia de la social, la situacional es la que está caracterizada para diferenciar el modo de hablar del individuo de acuerdo con el contexto en el que esté involucrado. Por ejemplo, antes de dirigirse a un trabajo, una persona puede pasar el rato con sus amigos. Y en este contexto, lo que está utilizando podría ser un habla de modo informal. Es decir, podría emplear bastantes jergas y modos de hablar que no implique formalidad o que no implique un acuerdo de respeto o un espacio de privatización. En el habla formal, en cambio, sucede en variantes contextuales que suelen ser laborales. En un ambiente laboral uno no se debe expresar de igual manera con sus amigos, porque hay un acuerdo, hay una convención, hay un tratado que sirve para que nosotros nos expresemos de manera educada, como solemos denominarla, de manera formal, para ese tipo de tratados con subordinados o con superiores, ya sea de acuerdo al orden jerárquico. Para la variedad geográfica, aquí sí hay una particularidad bastante sencilla de explicar, ya que las personas, de acuerdo con su país de origen, tienden a hablar de un modo distinto de las demás esa misma lengua. Tenemos que recordar que la lengua no es idéntica. Por ejemplo, el español que hablamos acá en Perú no lo manifestamos de una forma igual a cómo hablan los argentinos.
Por ejemplo, nosotros nos referimos a alguien como con el siguiente término, oye, para que nos oigan. Y los argentinos dicen che, para que los escuchen, de ese mismo modo. Ala. Al igual que sucede como con el inglés, con el italiano, con el francés, con el chino y con todo tipo de lengua. La variedad adquisicional. Una de las variedades que encontramos en la lengua de las personas bilingües. Que en el proceso de aprender una segunda lengua, los bilingües producen enunciados que presentan características particulares, que tienen su origen tanto en la lengua materna del hablante como en su creatividad personal. En sociedades como la peruana, en la que encontramos grandes grupos de bilingües, pueden identificarse esta variedad, ya que atraviesan muchas regiones y distintos grupos. Un ejemplo claro de esto es el que encontramos en los quechua hablantes, que en el proceso de aprender como su segunda lengua al castellano, crean nuevos términos. Uno de estos términos es niña chuy, niño que viene del español y chuy que viene de quechua. Combinan esa terminología, pero cabe resaltar que cuando una variedad de este tipo tiene un uso muy extendido en comunidades bilingües, los niños la aprenden como su variedad materna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mamá le enseña a su hijo el término niña chuy y este niño aprende que niña chuy es niño pequeño, esta ya deja de ser una variedad adquisicional y pasa a ser una variedad social. Apenas visitó Lima, pero que apenas andó por la ciudad un poquito, no tiene mucho tiempo. En este caso nosotros podemos apreciar dos niveles lingüísticos. El primero sería gramatical y el segundo fonológico. El primero porque en la oración subrayada el que no es necesario. Y a nivel fonológico encontramos el temo y el tempo como producto de una combinación entre su lengua portuguesa y el castellano. Yo fui a Street de Gastón para una experiencia gastronómica inesquecible. En este otro caso, en la oración, nosotros encontramos la palabra indisquisible en un nivel léxico, pues esta es producto de un intento del hablante para poderse comunicar tratando de decir indescriptible. Es muy bueno. Ok, muy bueno. En esta oración nos encontramos con un rasgo de nivel gramatical, ya que la pregunta había sido la siguiente. Si es que el sujeto que era inglés le había parecido la arquitectura de Lima muy buena, lo cual la respuesta fue que es muy buena con respecto a la arquitectura de Lima. Pero el adjetivo de por sí está mal, por lo que nos encontramos con un rasgo de tipo gramatical, ya que los adjetivos en el idioma inglés no se distingue como masculino o femenino, sino es estándar. En español. Fue en Cusco y la gente era muy amical y muy bonita, welcoming. Los paisajes son muy maravillosos y fue al Machu Picchu, la Rainbow Mountain, also maravilloso. Y es el primer día en Lima, pero es muy bonito. La gente está en la calle, hasta el weekend, pero es muy grande, En este caso nosotros encontramos dos niveles, el primero fonológico y el segundo gramatical. En el primero encontramos la palabra eja, que se refiere a era,
Esta derivación fonológica sucede porque los franceses pronuncian la R de esa manera. Por otro lado encontramos la palabra amical como en un nivel lexical, porque ella intercambia la palabra amigable por amical. En esta oración nos encontramos con un error de tipo gramatical, ya que la persona de origen francés, en un intento de reportar su experiencia en Machu Picchu, quiso decir que había ido al Machu Picchu en primera persona, de la siguiente manera: fui al Machu Picchu, pero en lugar de eso lo dijo en segunda persona: fue al Machu Picchu. Fui. En este caso, nosotros encontramos dos niveles, el primero gramatical y el segundo fonológico. En el gramatical está la oración, la primera, pues esta está en femenino. Y en fonológico encontramos la palabra diez, pues esta fue un intento del producto de decirnos días. En realidad esta oración es la primera 10, se refería a es el primer día. Quelle personne est-ce qui vous a dit que le Pérou c'est un bon lieu pour visiter? El Perú es muy muy famoso en Francia y muchos amigos fue aquí. Lo conozco como eso. Wow, ok. Pero es muy, muy interesante de ir aquí. Okay. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias. En este caso encontramos un nivel de tipo gramatical, ya que el hablante quiso decir que sus amigos habían venido aquí, pero la conjugación del verbo venir no fue empleado como vinieron, sino sustituido por fue. Este caso tiene una similitud con el anterior por presentar un nivel gramatical, ya que en lugar de conjugar el verbo venir de manera que diga es muy interesante venir aquí, dijo lo siguiente: muy interesante de ir aquí, empleando el ir de manera inadecuada y además adicionar un de, que por cierto está de más. En conclusión, como hemos podido observar, durante el proceso de este video hemos podido apreciar mucho más a fondo cómo la variedad lingüística adquisicional influye en la forma de hablar de un hablante. Como por ejemplo, en el video vimos cómo una persona en el proceso de hablar castellano ha inventado nuevas terminologías para llegar a comunicarse con nosotros. Hola, soy Cristian Álvarez y la experiencia que me ha llevado acerca de entrevistar a gente, ir a tratar de entendernos con otras personas que no tenían como lengua materna el castellano y que se comunicaban algunas veces de manera confusa. Fue un poco complicado al comienzo, ¿no? Como que ir y querer agarrar cancha. Ir a entrevistar todos los primeros entrevistados, algunos se asustaban porque íbamos todos de momento y le decíamos hoy una entrevista, pero fuimos entrevistando a más gente, fuimos conociendo más, fuimos agarrando más confianza en grupo y logramos hacer un gran trabajo. Y la experiencia a mí me pareció súper fantástica y me he llevado más que el conocimiento del curso, ha sido la experiencia que he tenido yo al realizar ese trabajo. Bueno, el trabajo ha contribuido bastante en mi desempeño social, ya que sobre todo en este caso hemos tenido la oportunidad de colaborar en grupo, socializar con personas de otros lugares, de otra cultura y experimentar un poco la manera en cómo uno básicamente trataba de dar a entender distintos tipos de expresiones, un intercambio cultural, porque hay veces en las que, dado que uno puede provenir de culturas distintas, tiende a tener malas interpretaciones de alguien que es parte de otra cultura. Y eso suele suceder y en realidad sí ha sido una muy buena experiencia, básicamente por el conocimiento que nosotros podemos tener sobre otros tipos de cultura y experiencias que se pueden llevar a cabo. Hacer ese trabajo fue una experiencia muy
entretenida, nos divertimos mucho. Al principio las personas tenían un poco de miedo, no querían hablar, se alejaban. Y creo que era porque no sabíamos cómo entrar a hablar con ellas, porque éramos un grupo grande de 4 personas y muchos extranjeros pensaban que les queríamos robar o cosas así. Pero luego fue muy divertido, hablamos con muchas personas y incluso hubo personas que se quisieron dar fotos con nosotros, que les parecía algo diferente, y la verdad una experiencia muy bonita que siento que hemos aprendido bastante. Bueno, la verdad es la primera vez como hago este tipo de trabajos y la verdad le pasó muy bien y hemos podido aprender en general los 4 sobre diferentes culturas, sobre la forma de hablar, y en lo personal a mí me parece muy importante el aprendizaje de un nuevo idioma. Así que hasta luego. Ay, ya está. A ver.